Hola, ¿qué tal? Bueno, soy Carla de iDesigner y vamos a ver en este vídeo las herramientas de precisión que nos ofrece el programa de 3D Max, ¿vale? Normalmente en Infoarquitectura pues echamos en falta un poco esa precisión que, por ejemplo, podemos venir usando de AutoCAD, ya que este programa es muy versátil y se usa para un campo muy diverso de profesiones, ¿vale? Más artísticas y más visuales quizás que la Infoarquitectura. Entonces, bueno, vamos a ver un poco las herramientas y vamos a empezar con, una primitiva, por ejemplo. Entiendo que cuando estáis en este vídeo, pues ya tendréis unas mínimas nociones de crear un objeto, etcétera, ¿vale? Entonces aquí nos ofrece las medidas. Por ejemplo, podemos usar la precisión de un buen principio para ponerle unas medidas. Pongamos por el caso que pues queremos hacer, no sé, una estantería, por ejemplo. ¿Vale? Entonces, bueno, 60 de largo, 15 o 20 de profundidad, pongamos 20. Vale, tenemos aquí una estantería básica, tal cual. Bueno, cuando creamos siempre se pone todo en altura cero, ¿vale? Entonces, aquí en desplazamiento tenemos, en cuanto a precisión, claro, hay mucha precisión en muchos sentidos, digamos, tanto en medidas de objeto como en posición, como, bueno, la rotación no es tan importante, pero también tendríamos un bloqueo del giro cada 5 grados, por ejemplo. Si activamos esto podemos cambiar. Entonces, bueno, la precisión básicamente pues la tendríamos en cuanto a posición de desplazamiento. Aquí, esto de aquí, como ya sabréis, es estas líneas negras son los puntos cero de cada eje, ¿vale? Entonces, si me pongo en vista frontal, vemos que también hay una línea horizontal, ¿vale? Que es la línea del suelo, que, bueno, si me pongo en perspectiva, se reduce el campo de visión del grid. Bueno, entonces, esto se está apoyando sobre la altura cero y tiene su posición. La posición siempre va en relación al pivote, ¿vale? Lo que es el punto de inserción, digamos, en la escena de cada objeto. Y este pivote, por defecto, suele situarse en la base, en el centro de la base de la mayoría de primitivas, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, hay que decir que este pivote siempre se puede cambiar, pero bueno, simplemente tener en cuenta que la posición, es decir, si aquí le digo que en X y en Y el pivote esté a la posición 0, estará justo centrado con la cruz que tenemos en esta rejilla, ¿vale? O grid. Vale, dicho esto. Después tenemos el tema del escalado. Hay que tener en cuenta que cuando escalamos esto es un escalado de forma visual. Nos fijamos que aquí en la parte inferior del programa nos sale dos slots en gris, es decir, apagados, y uno encendido, que va cambiando la cifra en todos a la vez, ¿vale? Es decir, estamos haciendo un escalado uniforme en los tres ejes y esto es un porcentaje, ¿vale? El valor que vemos aquí abajo es un porcentaje. Entonces, en el momento en que yo le dé aquí un 160% de su tamaño original, yo lo puedo restaurar en cualquier momento, ¿vale? Si aquí le pongo el 100, puedo poner aquí el 100 y volvería al estado inicial, ¿vale? Todo esto que vemos aquí también lo podemos tener más a mano si le doy al botón secundario, el derecho del ratón, sobre un icono de estos, ¿vale? Esto de aquí nos ofrece pues esa... A ver, aquí nos ofrece la opción de tocarlo en cada eje y como ya tengo el bloqueo del uniforme, pues por aquí lo haría en los tres a la vez, ¿vale? Y el offset también lo vemos aquí si tocamos este icono. El offset sería en relación al tamaño actual, no en relación al tamaño original, ¿vale? Es decir, tenemos lo mismo aquí que aquí, ¿vale? Pero quizás nos sea más cómodo tenerlo en ventana. Entonces, bueno, lo que quería decir es que este escalado aquí no estará afectando a estas cifras, ¿vale? Estas cifras seguirán siendo las originales, con lo cual este escalado realmente nos estará afectando a cualquier modificador que le pongamos por encima. Por ejemplo, si usamos un modificador chamfer, que a mí me gusta mucho usar un chamfer de tipo triangular, en objetos de líneas muy rectas, dejarlos tal cual pues no tiene nada de realismo, porque queda muy artificial esa esquina de 90 grados. Entonces, con un tipo tri de chamfer y un tamaño de más o menos un milímetro, digo, y un segmento, pues ya estaríamos rompiendo esa esquina, ¿vale?
que casi todos los muebles tienen un poquito esa rotura de esquina. Entonces eso se apreciará mucho en los resultados de render, ¿vale? Bueno, pues a lo que iba es que esta distancia de 1 milímetro, si esto de aquí lo hemos escalado súper grande, nosotros aquí seguimos viendo 1 milímetro en el chamfer, pero yo si me vengo aquí en vista frontal, en detalle, y vengo aquí a medir esta distancia del chamfer, ¿vale? Con eso de consultar distancias, puedo hacer un clic aquí y otro clic aquí, y me dice que en realidad son 7 milímetros, no 1 milímetro, ¿vale? Con lo cual estamos comprobando que, igual que con la distancia del box, este porcentaje del 700% que le hemos dado nos está multiplicando todo, ¿vale? De la misma forma que si yo aquí en altura le reduzco la altura, por ejemplo, y lo dejo a 100, pues veremos cómo el chamfer se está deformando muchísimo, ¿vale? Es decir, se está multiplicando en un eje, pero no en el otro, ¿vale? Entonces, bueno, pues restauramos el tamaño original, así, y listo, ¿vale? Entonces, la ventaja de mantener la primitiva por debajo es que podemos nosotros, aun y haber usado algún modificador por encima, bueno, depende de qué modificador, pero muchas veces nos permite volver al box inicial, a la primitiva inicial, y cambiar sus medidas, ¿vale? Por ejemplo, puedo decirle que ahora pues me interesa que sea más larga, de 90. El chamfer no se verá afectado, ¿vale? Es decir, seguirá siendo 45 grados. Bueno, en cuanto a la precisión, creo que esto es una de las cosas importantes que quería explicar. Y después está el tema del encuentro entre objetos, ¿vale? Por ejemplo, pongamos por el caso que queremos, nos inventamos aquí una estructura, ¿vale? De apoyo de esta estantería. Me pongo en vista left. Aquí, pues otra forma de crear sería con splines o con shapes, ¿vale? Voy a hacer una line que empiece pues por aquí. Con Shift le doy la línea recta hasta aquí y aquí le daré una escuadra un poquito más pequeña, ¿vale? Y bueno, aquí ya puedo cerrar directamente. Claro, aquí ya no le he dado el Shift porque, bueno, no sé si al final le he dado la misma profundidad. Parece que es totalmente recto. Finalizo con el botón derecho. Lo que voy a hacer es consultar si realmente es totalmente recto esto. ¿Cómo lo puedo hacer? Pues en desplazamiento. Aquí, por ejemplo, siempre que estamos en una vista ortográfica, como es perfil, frontal, top, superior, me refiero, el pivote siempre aparece así. Siempre es la X horizontal y la Y vertical, ¿vale? Entonces, bueno, aquí eso hay que tenerlo en cuenta porque en el tema de, bueno, alineados o posiciones, pues puede verse afectado, ¿vale? A ver, en X nos dice, no, en este caso, mejor en perspectiva, vale. En perspectiva nos dice que la Y es la profundidad. Entonces, tiene esta dimensión, 9, 4, 9, 8. Y esta, pues parece que sí, que tiene la misma. Lo único que cambia es la altura en Z, ¿vale? Así que bueno, sin quererlo, sin buscarlo exactamente, lo había conseguido. Bueno, pongamos por el caso que este está a 8 y pico y este a 9 y pico. Vale, pues ¿cómo hacemos para alinear dos vértices? Pues cojo uno, aquí tenemos el imán todavía no lo he explicado, supongo que algunos ya sabréis de qué va. La cuestión es que, bueno, normalmente lo usaríamos con la opción de vértices, ¿vale? Y una ventaja que nos ofrece el tema del Axis Constraints, siguiendo el snap, es que yo puedo decirle que este vértice, en vez de ponerlo junto a este, en la misma posición, quiero que solamente coja su posición en X, con lo cual aguanto el clic en esta flecha X y le digo, arrastro el clic hasta el vértice de origen que quiero tener como referencia, ¿no? Para ponerlo alineado, el primero, con este. Entonces es una forma de alinear vértices dentro de un mismo modelo. Vale, pues una vez tenemos esto, le puedo dar aquí una sección rectangular en vez de radial. Le doy rectangular y le digo, por ejemplo, 1 centímetro por 1 centímetro, por decir algo, ¿vale? O en vez de hacerle un rendering, lo desactivo y le doy un extrude.
pongo en perspectiva. La extrusión, pues simplemente le damos aquí un espesor de 1 centímetro, por ejemplo. Vale, me vuelvo a poner en perfil con la L de left. Es muy útil utilizar los shortcuts, ¿vale? Los atajos de teclado, todo para cambiar entre vistas, que es la L de left, la T de top, la F de front, y bueno, también tenemos la B de bottom, que viene a ser lo mismo que el top. Pero bueno, en definitiva, aquí, vale, ¿cómo lo hacemos para alinearlo con esto? Pues habría dos formas. Una sería usando el snap. En este caso, al tener chamfer, pues el snap de vértices puede ser un poquito incómodo, a no ser que, bueno, también podremos aplicar el chamfer aquí y tener la misma esquina. Pero bueno, en este caso prefiero quitar el de vértices y usar el bounding box. De esta forma puedo usar justo la esquina real del objeto, lo que sería la caja del objeto. Entonces de aquí ya quito el imán, el bloqueo de ejes, ¿vale? Simplemente me quedo con este imán, el normal, el snap toggle, y lo que quiero hacer es, ya me pongo en perspectiva mejor. Aquí lo que veis que cambia es entre U de usuario, de user, que es la ortográfica, y la P de perspectiva, ¿vale? Me es más cómodo en perspectiva, y F4 para visualizar la malla. Vale, cogemos, se nos ilumina en amarillo el objeto seleccionado también, bueno, en azul se nos remarca y en amarillo vemos la caja, ¿vale? Le digo que me coja este objeto con este punto de inserción y aguantando el clic me alejo con la ruedecita y le puedo decir que esté alineado con esto de aquí, ¿vale? Estarían totalmente alineados. Si lo que quería era hacerlo solo en un plano, pues sí, podía activar esto con el eje XY, por ejemplo. Y aquí en vista left, L de left, Z de zoom extensión, puedo decirle que este objeto, en base a este punto, se alinee con este de aquí. Y se habrá alineado solamente en este plano frontal, bueno, en este plano perfil. ¿Vale? Después yo puedo desactivar el imán. Desactivando esto de aquí ya no daría función. Y pues en vista frontal puedo decirle a qué distancia quiero que esté esto. Por ejemplo, por aquí. Claro, en este caso pues también tenemos esta precisión de usar las cifras exactas. Como tenemos el objeto alineado justo en el centro, en el eje 0, en el punto 0 de ese eje, el X en este caso, pues podría decirle que si en X aquí le doy, pongamos menos 35, la siguiente copia, el otro extremo, puedo decirle que esté aquí, bueno, digo instancia, ok, tiene una posición aleatoria ahora mismo, pero yo aquí en X le puedo decir que sean 35 positivos y ya estará totalmente simétrico al otro lado, ¿vale? Bueno, ya tendríamos un estante con dos cuñas. Creo que podemos dejar aquí, dar por explicado el tema de la precisión, habiendo explicado los snaps, la precisión en cuanto a cifras en ejes y ya está. Venga, un saludo, hasta otra.